Hola, vamos a trabajar hoy con el área de figuras compuestas y el área de figuras sombreadas. Vamos a partir entonces por comprender lo que es una figura compuesta. Y una figura compuesta es aquella que está formada por más de una figura, tal y cual se ve acá en el ejemplo. Podemos ver ahí que tenemos varios polígonos juntos, pegaditos, ¿cierto? Que en total constituyen una figura compuesta. Em, para calcular el área de estas figuras, que están una al lado de la otra, eh, lo vamos a hacer calculando el área de cada uno de los polígonos. ¿Ya? Entonces el área total va a ser todas las áreas. En este caso, como esta figura que está acá, rosadita, tiene tres figuras dentro, un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Tendríamos tres áreas, área 1, área 2 y área 3, y calculamos cada una de esas áreas y las sumamos. Veamos ahora el ejemplo. Acá en el ejemplo tenemos una figura como en forma de casa. Por lo general algunas figuras no vienen marcadas como esta, pero nosotros también la podemos marcar y le podemos hacer las líneas de separación. Entonces, si nosotros le separamos acá, tenemos un cuadrado como área 1, un trapecio acá todo esto es un trapecio. Entonces tendríamos el área 2. Y acá abajo el rectángulo que está aquí, el área 3. Entonces, para calcular esta área vamos a tener que sumar todas esas áreas. ¿Ya? Primero vamos a partir con el área 1, que es el área del cuadrado, por lo tanto el área del cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Y tenemos lado 2 y 2. O sea, reemplazamos ahí 2 por 2 y vamos a obtener el área del cuadrado, que son 4 centímetros. 2 por 2 son 4 y le colocamos la unidad de medida, centímetros al cuadrado. Tenemos la primera área lista. Área 2 del trapecio. Vamos a poner acá área 2. Entonces, del trapecio es base grande más base pequeña. Acuérdense que el trapecio tiene un lado mayor y un lado menor. Entonces así lo diferenciamos. Multiplicado todo eso por la altura y dividido todo esto por 2. Entonces ahora tenemos que reemplazar valores. La base grande, la B mayúscula, va a ser esta base de acá, este lado, y este es el pequeño, el de acá arriba. Entonces tenemos que saber cuánto mide esto desde aquí hasta acá, y me lo da acá abajo, me dicen que es 10. Me están dando la medida. Ya, entonces yo la voy a reemplazar ahí. En vez de la B grande voy a poner 10. Le voy a sumar la B pequeña, la base pequeña de acá arriba, que es 2 porque corresponde al lado del cuadrado. Y la vamos a multiplicar por el alto. Tenemos que ver cuánto es el alto desde aquí hasta acá. O sea, desde aquí hasta acá, ¿cuánto es el alto? Tenemos que calcular ese pedazo porque no lo tenemos, no sabemos cuánto vale, pero lo podemos calcular porque acá me están dando el alto de toda la figura compuesta. Y también me dan el alto de este, que es 5 hasta acá, hay 5 hasta aquí, 5 centímetros. Y podemos obtener acá el del cuadrado, que estaría hasta aquí más o menos, que son 2 centímetros. Entonces sacamos la diferencia de este pedacito. 5 más 2 son 7, 5 más 2 son 7, para llegar a 11. Entonces tenemos ahí 4. 4 centímetros sería la altura ahí de
este trapecio, entonces lo vamos a reemplazar ahí por la h de altura y vamos a dividir todo eso por 2. Si hacemos el cálculo de todo eso, vamos a obtener cuánto es el área del trapecio. Tenemos 10 más 2, que son 12. Tenemos que multiplicar 12 por 4. Sumamos 10 más 2, 12 por 4 son 48 y luego lo dividimos por 2, nos va a dar 24. Esta va a ser el área del trapecio. 24 centímetros cuadrados. Ya, voy a hacer una línea aquí para separar. El área 3 es el que vamos a calcular ahora. Y el área 3 sería el área de este rectángulo que está acá abajo. Y el área del rectángulo es largo por ancho o base por altura. Yo le voy a poner acá largo por ancho. Entonces, largo es 8. Me da aquí la medida del rectángulo, largo 8 y alto 5. Voy a tener que multiplicar 8 por 5. Y 8 por 5 son 40 centímetros cuadrados, sería esa área. No olvidemos la unidad de medida en el área, que son centímetros, metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las tres áreas. Acá están, las voy a marcar con color azul. Tenemos 4 más 24 más 40. Y esa va a ser nuestra área total, entonces le vamos a poner acá AT de área total y vamos a sumar esas tres áreas. 4 más 24 más 40. De ahí podemos obtener, obviamente en centímetros cuadrados, ahí vamos a obtener el total, entonces tenemos 24 más 4, 28, más 40 son 68, entonces 68 va a ser nuestra área total. 68 ¿qué? 68 centímetros cuadrados porque estamos calculando área. ¿Ya? Y esto es lo que se hace con todas las figuras compuestas. Por lo general estas figuras compuestas, por lo general digo porque es casi siempre, vienen compuestas por polígonos. ¿Ya? Son muy pocos los ejercicios que vienen con alguna circunferencia incluida, pero también puede pasar. A veces viene la mitad de una circunferencia, entonces también hay que tener en consideración cuál es el área de la circunferencia. ¿Ya? Vamos entonces a revisar cómo trabajar el área de figuras sombreadas. El área de figuras sombreadas nos podemos diferenciar al tiro de las otras porque esta tienen estas formas. Ya siempre viene un polígono con alguna circunferencia dentro o una circunferencia en algún lado de la figura. Entonces estas figuras sombreadas están contenidas en otras. Siempre hay una dentro de otra, o hay un pedazo de una circunferencia dentro de algún polígono. Y ahí en estos casos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a calcular el área de este rectángulo que está afuera. Por eso acá aparece área del rectángulo. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo todo lo que está en celeste, todo lo que es sombreado está en color aquí celeste. Entonces nosotros teníamos originalmente todo este rectángulo, ¿cierto? Pintado, toda el área del rectángulo, pero alguien llegó y le puso estos circulitos adentro, entonces se le quitó esa área para que nos quede todo lo celeste ahí marcado. Entonces es importante fijarse siempre en la figura que está por fuera, en este caso, que es un rectángulo, y acá abajo es un cuadrado lo que está por fuera. ¿Por qué hay que fijarse en eso? Porque tengo que calcular siempre esa área y luego restarle lo que esté dentro. Ya en este caso tendría que quitarle aquí esta y esta. Entonces por eso acá aparece una resta de la suma de esas dos áreas de la circunferencia. Esta y esta se sumaron y se le quitaron al área del rectángulo.
También podríamos haber restado el área del rectángulo, restarle esta y el área de esto y después el área de esta otra. Puede ser de ambas formas. Entonces, observemos el ejemplo para comprender más sobre cómo trabajar con estas figuras sombreadas. Siempre debo leer el enunciado, es súper importante para entender lo que tengo que hacer. Dice, sean ABCD, cuadrado y centro O del círculo, acá está el centro O, y el cuadrado se llama ABCD, no se olviden que las figuras tienen nombre, y eso me lo dan los vértices, porque los vértices deben llevar nombres ahí, letras mayúsculas. Ya, entonces, calculamos el área total. Primero lo analizo, voy a analizar lo que tengo que hacer aquí. Lo voy a anotar a este lado más. Área total es igual. Dijimos primero la figura que esté por fuera, externa, área del cuadrado. Área del cuadrado, analizo aquí lo que tengo que hacer. Área del cuadrado. ¿Y qué le voy a quitar al área del cuadrado? Esta circunferencia que le colocaron encima, porque primero yo tenía todo este cuadrado pintado aquí, pero alguien llegó y le puso este círculo encima. Entonces hay que quitarle el área de ese círculo para que nos quede todo el resto pintadito ahí, que son estas partes las que nos están pidiendo a nosotros, esta área. Ya todas estas partecitas de aquí de las orillas. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer, calcular el área del cuadrado y quitarle el área del círculo. Entonces acá yo voy a calcular primero el área del cuadrado y luego el área del círculo para poder hacer el cálculo del área total. El cuadrado no tiene medida, acá no me están dando la medida, pero sí me están dando la medida del radio aquí. Entonces yo con ese dato puedo obtener lo que vale el lado completo del cuadrado. Si el radio es 3, estamos acá en el centro de la circunferencia y del círculo. Desde el centro hacia la orilla es 3. Estamos en la mitad, por lo tanto hacia el otro lado van a haber 3 también. Eso quiere decir que en total el lado de este cuadrado mide 6. Todos los lados son iguales en el cuadrado, entonces todos van a medir 6. 6, 6. Entonces el área del cuadrado es lado por lado. Y acá calculamos entonces 6 por 6. Y eso nos da 36 centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área, ya está lista esta área del círculo, o sea, del cuadrado. Ahora tenemos que calcular el área del círculo, por lo tanto lo vamos a hacer acá. Área del círculo. Y el área del círculo se calcula, perdón, pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado, entonces, necesitamos el valor de pi, que lo estamos trabajando como 3,14, entonces reemplazamos el valor de pi, 3,14, por r elevado a 2. El valor de r es este, acuérdense que el radio va desde el centro hacia la orilla. Es 3, entonces 3 elevado a 2. Antes de hacer cualquier multiplicación acá hay que calcular esto primero, la potencia. Esa es una potencia que nos está diciendo que tengo que multiplicar el 3 por sí mismo, 2 veces, 3 por 3. ¿Ya? Eso sí que no lo podemos olvidar. La potencia no es multiplicar 3 por ese 2 chiquitito que está arriba, sino que es multiplicar 3 por 3. El 3 lo multiplico 2 veces por sí mismo, 3 por 3. ¿Ya? Entonces 3 por 3 es 9 y una vez calculado eso lo podemos multiplicar por 3,14. Entonces, 3,14 por 9 son 28,26.
28, ay, 28,26 centímetros cuadrados porque estamos calculando área. Entonces tiene que ser centímetros al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que se hace. La diferencia yo creo que igual es notoria porque acá se resta y en la anterior, figuras compuestas, estamos sumando áreas. Y acá tenemos que hacer restas porque estamos quitando el área de la figura que está sobrepuesta encima. ¿Ya? Así que espero que les sea de mucha ayuda para poder avanzar con sus contenidos.